Muy bien, pues vamos a iniciar la conferencia, este diálogo que tenemos desde hace bastante tiempo. Quiero hacer un comentario nada más y luego abrimos para preguntas y respuestas. El comentario es acerca de las elecciones que se van a celebrar el domingo próximo en Hidalgo y en Coahuila. Son elecciones para presidentes municipales, en el caso de Hidalgo, y para diputados locales, en el caso de Coahuila. Es hacer un llamado a todos los ciudadanos de estos dos estados para que participen en las elecciones y que se haga valer la democracia, que haya elecciones limpias y libres, que los ciudadanos participen y que elijan libremente a sus representantes, que no haya injerencia, intervencionismo de los gobiernos, ni de gobiernos municipales, ni de gobiernos estatales, ni del gobierno federal, que no se compren los votos, que se termine la práctica deleznable de entregar despensas y de traficar con la pobreza de la gente para obtener votos. Que se haga valer el voto libre, secreto, que no haya presiones de ninguna índole, que no haya acarreos, que no se rellenen las urnas, que los funcionarios de las mesas actúen con rectitud, con imparcialidad, que no se falsifiquen las actas, en fin, que no haya fraude electoral, que se dé un buen ejemplo de civilidad, de democracia. Estamos en una etapa nueva, ya no debemos de permitir ninguna de esas mañas, trampas, fraudes. No debemos permitir que se falsifique la voluntad de los ciudadanos y tiene que hacerse realidad la democracia. Solo con la gente podemos garantizar que las elecciones sean limpias y libres. Los ciudadanos que estén pendientes, que cuiden para que se elija libremente a los representantes, sean presidentes municipales, sean legisladores.
si se elige bien, sin presiones, sin compra de votos, van a tener buenas autoridades, buenos representantes. ¿Qué sucedía anteriormente? Que compraban los votos por migajas, entregaban dádivas, llegaban a la presidencia municipal y se olvidaban del pueblo. Y cuando la gente iba a reclamarles o a solicitarles algo, hasta los regañaban, los corrían de los palacios municipales, diciéndoles que ya le habían ayudado durante la campaña. A ti ya te dimos, ¿qué me vienes a pedir? Muy humillante todo lo relacionado con la compra del voto. Entonces, que desterremos esas prácticas nefastas y que no se permita que se utilice dinero del presupuesto, que es dinero de todo el pueblo, para beneficiar a partidos, para beneficiar a candidatos, que haya completa libertad. No sirve de nada estar desde la escuela recordando a nuestros héroes todos los lunes en actos cívicos en honor a nuestros símbolos patrios, recordando la revolución, recordando al apóstol de la democracia, Francisco I. Madero, y participar en fraudes electorales. Eso es una contradicción. Vamos a actuar con rectitud, con legalidad, con libertad, con democracia, nada de imposiciones. Ese es el llamado para los ciudadanos de Hidalgo y de Coahuila, que van a tener estas elecciones, también que procuren guardar sana distancia, que se cuiden, que mientras están esperando para votar, guarden la sana distancia. Yo espero que sean elecciones ejemplares estas del domingo próximo, como van a ser todas las elecciones, porque siempre vamos a estar informando de estos procesos. Uno de los problemas de nuestro país fue siempre la falta de democracia, los fraudes electorales, las imposiciones, el uso del dinero para comprar lealtades, para comprar conciencias, para comprar votos.
ya hemos hablado de que en muy pocos periodos ha habido democracia en el país. Por siglos han habido imposiciones y fraudes. Entonces, la transformación es también que haya democracia. Pues ese es el comentario y vamos ahora a preguntas y respuestas. Quedó pendiente Carlos Pozos. Muy buenos días, presidente constitucional de los Estados Unidos Mexicanos, su servidor Carlos Pozos, reportero de Molécula y columnista de la revista Petróleo y Energía. Ayer no pude darle este dato. Ciudadanos me dicen que era el pulso de la salud. Le comentara que en los hospitales de Grupo Ángeles y Español no se está atendiendo a pacientes con enfermedades respiratorias. En el Grupo Ángeles solo hay un hospital y ya no tiene capacidad. Eso pues para que tuviera la información el secretario de Salud o bien el titular de la Profeco. Ese es un dato. Y empiezo con mi primera pregunta, señor presidente. Esta semana inició actividades el Servicio de Protección Federal, cuya misión es sustituir a las empresas privadas de seguridad en instalaciones y oficinas del gobierno federal. ¿Podría usted decirme de qué tamaño era el negocio de las empresas predilectas de los gobiernos liberales en cuanto a la seguridad que brindaban a instalaciones del gobierno y de cuántos elementos va a ser este nuevo grupo y por qué se eligió a Manuel Espino como comandante de este agrupamiento? Esa es mi primera pregunta, señor presidente. Bueno, yo creo que fue público y notorio que en los últimos gobiernos proliferaron las empresas de seguridad privada. Se constituyeron muchas policías privadas. Hay, desde luego, la justificación de que no había policías de seguridad pública y en efecto no se tenían policías para proteger a la gente. Algún día vamos aquí a analizar cómo creció, por ejemplo, la Policía Federal, que se mantuvo estancada, al grado que ahora tenemos casi 100,000 elementos en la Guardia Nacional y la Policía Federal llegó a tener, incluidos funcionarios administrativos, 40,000, efectivos como 15,000 para todo el país. Y ya hemos hablado de que hasta la Secretaría de Gobernación, que tenía a su cargo la Policía Federal, contrataba servicios a particulares para cuidar sus oficinas. Y habían empresas de estas favoritas que daban servicio al gobierno federal y también en los estados. Crecieron muchísimo esas empresas. Entonces, no se convocó
no se reclutaron nuevos elementos, se estancaron las policías. Bueno, esto pasó en lo federal y pasó también en el caso de los estados. Hoy hay estados que tienen menos policías que el número de elementos de la Guardia Nacional que se han enviado a esos estados. Hay estados donde tenemos el doble de elementos de la Guardia Nacional que el número de policías estatales. Entonces, esto llevó, pues como todo, la tendencia era privatizar. ¿Para qué vas a tener policías de seguridad pública si los puedes contratar para que te den el servicio? Y lo hacían las empresas, pero el colmo es que lo hiciera el gobierno y que lo hiciera la Secretaría de Gobernación. Ahora hemos decidido fortalecer un servicio federal con esta nueva corporación para que el gobierno no contrate a empresas particulares y esta corporación pues se haga cargo de cuidar las oficinas, cuidar hospitales, cuidar escuelas, todo lo que se debe de proteger. Por eso se creó este sistema. Ya existía, pero también no lo desarrollaron. Ahora se está fortaleciendo este sistema y ya se firmó un acuerdo para que todas las secretarías contraten este servicio, que ya no se contrate con particulares. Adicionalmente, habría que agregar que estas empresas, además de no ser del todo profesionales, las empresas particulares, no generalizo, pero muchas no reunían los requisitos o no reúnen los requisitos de profesionalismo, de honestidad, de disciplina, además de todo esto, explotaban o explotan a los elementos que contratan. Yo en mis giras, ya lo comenté, iba yo a hospitales y había vigilancia particular, y en el oído, para que no sufrieran represalias, les preguntaba: ¿cuánto ganas? 3,500, 4,000 pesos al mes. ¿Y tienes prestaciones? No. Pero la empresa sí contrataba con la institución por una cantidad importante de dinero. Entonces nosotros no podemos dar ese mal ejemplo. ¿Por qué Manuel Espino? Bueno, porque él tiene interés en ayudarnos de esta forma. Yo suelo preguntarle a los que quieren ayudar y participar en el gobierno que si qué les gusta hacer, en qué área se sienten bien
quieren contribuir, quieren ayudar en la transformación. Y él me comentó que él me quería ayudar de esta forma. Y le agradezco mucho y estoy seguro que él va a hacer un buen trabajo para consolidar esta corporación. Presidente, mi segunda pregunta. La doctora María Elena Álvarez Bulla ha informado que el Estado mexicano subsidió con 35,000 millones en transferencias durante el sexenio de Enrique Peña Nieto para la industria automotriz, pues para la búsqueda de colores de pintura, para la industria alimentaria, para la elaboración de pizzas refrigeradas o para nuevas frituras o para la industria refresquera, para nuevos refrescos. Como se podrá apreciar, se privilegiaban los grandes problemas nacionales. También en los fideicomisos, tengo entendido, presidente, se creó un fideicomiso para las pensiones de Banrural, que nosotros conocimos como Bandidal, y pues tenían buenas pensiones esos trabajadores. Presidente, después de esta exposición salen dos preguntas. ¿Podría llamarse a rendir cuentas a los exdirectores del CONACYT, a Juan Carlos Romero Hinks, que fue director de 2007 al 2011, a José Enrique Villa Rivera, que él fue del 2011 al 2013, y a Enrique Caballero Mendoza, que él fue de 2013 a 2018? Y en ese mismo sentido, preguntarle, 9 mandatarios estatales de la Alianza Federalista acordaron aplicar controversias constitucionales y amparos a la decisión de eliminarse estos 109 fideicomisos. ¿Cuál es su opinión, señor presidente? Pues que los que están defendiendo a los fideicomisos, pues están defendiendo a la corrupción. Así de claro, porque estos fideicomisos no tenían ningún control, inclusive la Auditoría Superior de la Federación lo ha expresado, de que no había transparencia y desde luego se transferían fondos del presupuesto público, dinero de todo el pueblo, a grupos y a empresas. Se subsidiaba a corporaciones que tienen pues muchos recursos. Todo esto bajo el supuesto de que se fomentaba la ciencia y la tecnología. Pronto vamos a tener ya terminado el trabajo de evaluación, el diagnóstico de cada uno de estos fideicomisos y les vamos a dar a conocer aquí. Por eso están muy nerviosos, primero tratando de oponerse. Dicen, se están confiscando bienes. O sea, Hacienda, que es la que maneja el presupuesto público, está confiscando los bienes de los fideicomisos. Si es el mismo dinero del pueblo, lo que está haciendo es recogiendo ese dinero porque estaba siendo mal utilizado y porque había corrupción. Entonces vamos a informar aquí. Es algo parecido a lo que vimos ayer.
les debería de dar vergüenza, deberían de ofrecer hasta disculpa, pero es tanta su ambición al dinero y su prepotencia y las malas costumbres de que enseñan el cobre, defendiendo lo indefendible. ¿Qué pueden estar preocupados si deportistas, si artistas, si escritores, si investigadores están recibiendo apoyos? Los van a seguir recibiendo, no les va a faltar. ¿Cuál es la preocupación? ¿Por qué se defiende este gobierno paralelo o esta dualidad administrativa que eran los fideicomisos? Un distintivo del neoliberalismo era que para permitir el saqueo de los bienes nacionales y favorecer a una minoría, pues fueron creando todo este andamiaje de organismos autónomos para cooptar, comprar conciencias, lealtades. Porfirio Díaz le llamaba de otra manera, decía maiciar, pero ya se terminó eso, ya no hay partidas de moches, ya no se va a permitir la corrupción, nadie va a poder medrar al amparo del poder público como lo hacían anteriormente, y no le hace que surja el Frena 1, el Frena 2, el Frena 3 y que se venga aquí a protestar el señor Junco del Reforma o Ilio Ortiz del Universal, que sigue abierta la convocatoria, el llamamiento, la invitación a que se vengan aquí, que les vamos a colgar unas buenas hamacas y los vamos a cuidar, así como me cuidan a mí cuando voy a las giras, como dice el Universal, ¿no? Miles de soldados. Así vamos a cuidar a Juan Francisco Ilio Ortiz, no les va a pasar nada. Entonces, ese es el asunto, ¿no? Básicamente, el que hay corrupción. María Elena va a explicarlo. Yo creo que la semana próxima ya tenemos toda la información y van a haber cosas muy interesantes, hallazgos como el de ayer. ¿Qué les pareció que el señor García Luna, una de sus empresas, cobraba por un curso de 1 hora 37 minutos para 3 personas, un curso para 3 personas de 1 hora 37 minutos, casi $6 millones? Para los récords Guinness. $6 millones. Eso en ningún lugar del mundo lo puedo garantizar. A ver,
aparecido esta nota en 8 columnas en el Universal? No. ¿En el Reforma? A ver, en el Universal, ¿qué salió de 8 columnas? Si no sacaron esto. En una de esas es en contra de nosotros. A ver, vamos a ver las 8 columnas del Universal y del Reforma. Proponen negar registro a partido de los Calderón. Cercan el Senado. ¿Y eso por? No alcanzo a ver. Por los medicamentos. Por los fideicomisos. Sí, ahí está. Vacunar a todo el país contra COVID se llevará un año. Va a tardar mucho. A ver, súbele, si se puede. Investigan a Jesús Seade por peculado, subsecretario de Relaciones Exteriores. No, que yo sepa. Y acá, ¿qué dice? No, ahorita vamos a poner Excelsior porque debe estar igual. O sea, ¿qué dice en la esquina? AMLO no es el más atacado. No, pues, Sergio Sarmiento. Sí. Muy bien. Pues no soy atacado. Está de manifiesto. A ver, el Reforma. Hijo. Bueno, ya no voy a reír porque es una risa. Lo mismo. Mire, rechaza vacuna una cuarta parte. Una encuesta muy profesional, no cuchareada. Acusa a Fren en salud medidas neoliberales. A ver, Fren es el que fue secretario de Salud, creo que con Fox, ¿no? Es el mundo al revés. ¿Y ahora en Chiapas qué es? Una toma de la caseta de Chiapas. Sí. Adelante. Pero vamos a ver el Excelsior, es que nada más. ¿Este de quién es? Ahí está. Toman Senado. A ver, síguele para arriba. Bueno, el penacho es de México. Pues sí, eso sí. Muy bien. Presidente, mi última pregunta. Esta pregunta yo quisiera, si es posible, con todo respeto, que se quitara la investidura presidencial, la dejara en su perchero presidencial y me la respondiera usted como licenciado en ciencia social. Usted aquí nos presentó en este espacio un análisis de géneros de opinión
Le comparto con usted datos de mi gran reportaje para titularme como maestro en la Escuela de Periodismo Carlos Septién García, y estos datos son pues de la empresa Parametría. Ella señala que pues hay una gran crisis de confianza en los medios tradicionales, señala que el 17% de los encuestados confían en la televisión, 19% confían en la radio y 21% confía en los periódicos. Igual, presidente, tengo este dato de Edelman Trust que dice que pues México es uno de los 20 países del mundo con mayor desconfianza en sus medios. Presidente, la otrora prensa oficial del neoliberalismo opta por el papel fácil de víctima, de acusar que desde el poder del Estado, del poder del gobierno, se le golpea, o bien, como dice Sergio Sarmiento, admite que se le está golpeando, que usted no es el más golpeado, que no es usted el más atacado. ¿Qué opinión le merece a usted como licenciado en ciencia social? No, pues mire, es muy fácil de contestarle a Sergio Sarmiento. Él escribe en el Reforma y le dan una entrevista en 8 columnas, o mejor dicho, en la primera plana, en el Universal. ¿Cuándo se había visto eso? Díganme, si eso se veía en el gobierno del presidente Peña o del presidente Calderón. No, ahora se están agrupando toda la prensa conservadora y están en una campaña en contra del gobierno. Pero ya lo expliqué hace 2 días o ayer. Nosotros tenemos ventajas. Primero, el apoyo del pueblo, que se construye ese apoyo siendo leal al pueblo, beneficiando al pueblo. Así se tiene el respaldo del pueblo. Eso es el cimiento, esa es la base para poder llevar a cabo una transformación. ¿Qué sucedió cuando el presidente Madero? Los mismos conservadores porfiristas se encargaron de alejarlo del pueblo. Él tenía todas las simpatías del pueblo. Cuando entra aquí a la ciudad triunfante, ya que Porfirio Díaz había emprendido su exilio, ya había salido de Veracruz hacia Francia. La entrada de Madero fue triunfal, como cuando regresó del norte Benito Juárez, luego de haber expulsado a los extranjeros y de haber restaurado la República. Esas 2 entradas a la Ciudad de México, la de Juárez y la de Madero, han sido grandiosas. Son momentos estelares de la vida pública del país. Bueno, de inicio, Madero tiene todo ese apoyo popular y la labor de Zappa, de los porfiristas,
fue el alejarlo del pueblo. Y fue muy claro cómo interfirieron para que no se diera la alianza entre el zapatismo y el presidente Madero. Zapata lo reconocía, convivían. Una vez le escribió Madero invitando a Zapata a que lo acompañara a los baños termales en Tehuacán, y estaban hablando y buscando la paz, llegar a un acuerdo sobre el tema agrario, y estaba el gobierno interino de León de la Barra dedicado a romper esa alianza, al grado de que estaba hablando en Morelos el presidente Madero con Zapata, estaban llegando a acuerdos, y irrumpe el ejército para enfrentar a zapatistas. Entonces se fue quedando sin el apoyo popular. Acuérdense que el plan de Ayala es no solo la demanda de la entrega de la tierra a los campesinos, sino es también el desconocimiento a Madero y el reconocimiento a Pascual Orozco. O sea, ruptura completa. Entonces se queda Madero sin base y lo atrapan los antiguos militares porfiristas, los que habían encabezado las misiones para reprimir a los mayas, a los yaquis, Blanquet, Huerta, el mismo Bernardo Reyes. Entonces, lo rodean y lo traicionan. En ese entonces, la prensa también porfirista, de ahí viene la frase durísima que nunca se la perdonaron de Gustavo Madero, porque con Porfirio Díaz no había libertad de expresión. Bueno, tan no había que los Flores Magón tuvieron que hacer el periodismo desde Estados Unidos. Y Daniel Cabrera, del hijo del Ahuizote, pues vivía en la cárcel de Belén, la antigua cárcel de la Ciudad de México. Filomeno Mata, todos ellos. Entonces, cuando surge el movimiento maderista, como él era un hombre bueno, que creía realmente en la libertad, se desatan todos los periódicos que estaban controlados por el régimen dictatorial, se vuelven independientes y emprenden una campaña de desprestigio en contra del presidente Madero. Casi todos. Y de ahí viene la frase de Gustavo Madero: le muerden la mano a quien les quitó el bozal.
esa no se la perdonaron porque no ha habido un asesinato tan inhumano como la tortura y muerte de Gustavo Madero. Entonces, ¿cuál es la enseñanza? No darle la espalda al pueblo, no separarnos del pueblo, no divorciarnos del pueblo si queremos transformar, porque si no, no resistimos. Esa es una lección, una gran enseñanza. La segunda, porque son otros tiempos, es de que ahora afortunadamente contamos con las redes sociales. Antes nada más eran los periódicos. Entonces, nosotros padecimos de un cerco informativo. O no existíamos, podíamos llenar el Zócalo y en el Reforma no sacaban nada. O no existíamos o eran campañas de desprestigio en contra de nosotros. Y no teníamos cómo defendernos porque no había derecho de réplica. De repente surgen las redes sociales. Estamos hablando de 10 años para acá, o menos. Yo recuerdo que la primera vez que utilicé el Twitter para replicar fue en contra de un editorial que me dedicó el periódico El País de España. Titularon el editorial Obrador, un lastre. Esto después de la elección del 2012. Por eso estoy hablando de hace 8 años, ¿no? Que era una gran cargada a favor de Peña y ya era apostar a liquidarnos. Porque la actitud del país en contra de nosotros y por qué su lambisconería con el régimen. Pues estaban las empresas españolas en México en su apogeo, con Calderón, Repsol, y con Peña, OHL. Iberdrola y todos. Bueno, entonces ahora ya se cuenta con las redes. Hay quienes se enojan porque también en las redes pues existen campañas pagadas con los bots, pero con todo, cualquier ciudadano puede expresarse. Cada ciudadano es un medio de comunicación. Ese fue el cambio más importante. Entonces, no es esperar a que publiquen la carta aclaratoria en el Universal, en el Excelsior, en el Reforma, porque no la van a publicar.
o lo van a publicar 3, 4, 5, 10 días después de que pegaron el golpe, con la máxima de que la calumnia cuando no mancha tizna. Entonces, ahora existen las redes sociales y también les puedo decir, quedamos de que la investidura la ponía yo a un lado, ¿no? Estamos hablando de un asunto importantísimo que tiene que ver con el análisis y la reflexión sobre los medios. Bueno, en el caso de las redes es distinto el Twitter que el Face. En lo que a nosotros corresponde, el Face es más abierto y tiene una explicación. El Face es más popular. ¿Sí? El Twitter tiene que ver más con clase media hacia arriba. El Facebook es para mayor población. Lo segundo es de que por las características de nuestro gobierno, el apoyo lo tenemos con el pueblo. Entonces, por eso lo que publicamos en Face tiene mucho más impacto, es decir, se extiende más, se reproduce más que lo de Twitter, que es más limitado. Y luego hay otra cosa que lo debería de ver Twitter. Me refiero desde luego a Twitter México, porque no creo que sea así mundialmente. Aquí, en el caso del Twitter, es donde hay más manipulación con los bots. En Face no pasa eso. Sin embargo, con todo, ¿sí?, son benditas redes sociales. Y lo tercero que nos ayuda mucho son estas conferencias. Imagínense si el presidente Madero hubiese podido tener la oportunidad, si hubiese contado con esta forma de comunicación. Él, que era tan inteligente, un hombre culto, convincente, bueno, hubiese podido, ¿no?, contrarrestar a toda esa pandilla de rufianes, ¿no?, que lo atacaban y que terminaron quitándole la vida. Entonces, ese es el fenómeno, ¿no? Desde luego, nosotros vamos a ejercer nuestro derecho de réplica, tenemos que informarle a la gente, tenemos que aclarar, argumentar, sin censura, sin que ningún periodista, ningún medio de comunicación sea censurado, sin que nadie sea perseguido, sin que a nadie se le quite su programa, como pasaba
anteriormente, cuando Calderón se acabó el programa de José Gutiérrez Bilbao, lo arruinaron. Con el presidente Peña, pues fue lo de Carmen Aristegui y muchos casos más. Estaban completamente cerrados. Yo les puedo aquí contar de cómo nos censuraban. Y una vez les dije de que fui a un programa de radio aquí en la ciudad y me estaban entrevistando y de repente el dueño habló con el conductor del programa de radio para que me cortara. Y nos fuimos a comerciales, así como le llaman, vamos a la publicidad, y ya no regresamos. Y el pobre conductor estaba que temblaba porque le dijo el dueño: si lo sigues entrevistando te corro. Y entonces pues yo le dije: no te preocupes, no tienes por qué arriesgarte, cuida tu trabajo. O sea, yo me voy ya. Y él también, pues muy incómodo conmigo, porque incluso llevaba tiempo buscando entrevistarme. Y ese día, porque todavía dijo: ya, vamos a seguir hablando, todos los que tengan que preguntar algo, que llamen por teléfono, aquí está Andrés Manuel López Obrador. Y de repente un ayudante llegó y que le hablaban: ya vamos a regresar, y ya no regresamos. En otra ocasión en Guanajuato, también un conductor de radio decía: oiga, usted habla así un poco como Sarmiento, ¿no?, de que no se le entrevista y que se le tiene bloqueado. Yo le invito a mi programa de radio y concertamos una entrevista por teléfono con el conductor. Y como a la semana me mandó a decir que lo habían corrido por mi entrevista y que sí tenía yo razón. Y así muchas. Una vez un periodista famosísimo, allá cuando empezábamos, llegó a Tabasco en una estación de radio y me hizo una entrevista, pero grabada. Yo pensaba que estábamos en el aire, ¿no?, que era en vivo. No, la grabó, nunca la pasó, nunca. Ese era el periodismo, ¿no? Pero ahora son paladines de la libertad. Por eso tenemos que ejercer nuestro derecho de réplica y al mismo tiempo garantizar el derecho a disentir y no limitar la libertad de expresión a nadie. A ver. Es que no lo vi. Gracias. Gracias. Buenos días a todos. Presidente,
Anoche usted en redes sociales dio un poco de más elementos sobre este acuerdo para que los trabajadores que cotizan al Infonavit puedan acceder de manera más rápida y con mayor facilidad a su subcuenta de vivienda y a los créditos. ¿En qué va este acuerdo? Si nos puede detallar de lo que se está adelantando y si se van a ajustar las tasas de interés, porque en algunos momentos pudiera parecer un poco más elevada la de Infonavit. Y otra, en el caso del robo de los medicamentos para niños con cáncer, si nos pudiera aclarar, ¿estaban asegurados ya estos medicamentos? ¿Qué es lo que va a pasar? Ha señalado usted que el gobierno mexicano ya había pagado estos medicamentos que se compraron en Argentina. Por mi parte, de inicio, por favor. Sí, hemos estado platicando con los miembros del Consejo del Infonavit. Es una institución tripartita, tiene representantes del sector obrero, los representantes de los empresarios y el gobierno. Envié una iniciativa de reforma a la ley del Infonavit. El propósito de esta iniciativa, lo central, es que los trabajadores puedan recibir sus créditos sin intermediarios, sin ningún condicionante, y que puedan utilizar el dinero para construir sus casas, para comprar terreno y autoconstruir, para poder comprar una casa usada, para lo que ellos decidan. Es la libertad. Nada de que tiene que ser una unidad habitacional por toda la corrupción que ha imperado en todos estos créditos, donde les construyen unidades habitacionales mal hechas, en barrancas alejadísimas de los centros de trabajo, en zonas de riesgo. Bueno, tenemos casos, muchos, al grado de que hay como 400,000 viviendas o departamentos abandonados, desocupados, por todo lo que fue la fiebre de construcción de unidades habitacionales en los gobiernos anteriores, por la corrupción básicamente. También no debo generalizar, han habido construcciones bien hechas y los trabajadores están contentos viviendo ahí con sus familias, pero en los últimos tiempos se echó a perder todo lo relacionado con los créditos. Entonces, malas construcciones, muy pequeños los departamentos, 35 metros cuadrados, 40 metros cuadrados, carísimos, 2, 3 veces más lo que realmente valen o lo que podrían costar. Entonces ya queremos terminar con eso. Entonces que el trabajador reciba su dinero y él decida qué va a hacer. Si va a comprar un terreno, nada más pues recomendarle que cuide que la escritura sea real,
que no lo vayan a timar. Si va a comprar una casa usada, lo mismo, pero que pueda también autoconstruir, que pueda hacer lo que quiera. Esa es la esencia, ¿sí?, de la reforma que estoy proponiendo. Como todavía no hay acuerdo entre las partes, ayer me reuní con el Consejo para que se llegara a un acuerdo o se explicara cuál es el motivo de esta iniciativa. Y se avanzó bastante y estamos a punto ya de lograr un acuerdo, y si se logra vamos a venir aquí y se va a explicar, porque también es muy importante la información, que los trabajadores sepan a qué tienen derecho, a dónde tienen que hacer el trámite, hasta cuánto pueden recibir de crédito, en fin, toda esta información. ¿En ese acuerdo están viendo lo de las tasas, ajuste a las tasas? Eso se está también… ¿Forma parte de lo que… Sí, en general estamos buscando que en todos estos créditos las tasas estén bajas. Ahora hay la ventaja de que están bajando las tasas del Banco de México, han ido bajando, ¿sí?, y va a continuar así. Pero sobre todo es el que puedan ellos disponer del dinero, aceptando que son mayores de edad, que son ciudadanos conscientes, que no necesitan de intermediarios, mucho menos de coyotes, ¿sí?, y que se acabe con la corrupción. Incluso lo podrían utilizar hasta pagar otra vivienda que no necesariamente sea del Infonavit o bancaria. Sí, eso sí está contemplado. Perfecto. En la iniciativa. Lo de los medicamentos robados, sí. ¿Tenían seguro o no tenían seguro? ¿Cómo está eso? Pues se adquirieron medicamentos. Yo les comentaba ayer de que ha habido como una especie de bloqueo, nos ha costado mucho. Hay una escasez de estos medicamentos en el mundo, pero además hemos tenido problemas porque estos medicamentos eran controlados por los que vendían al gobierno. Al momento de que ya no se les compra porque acaparaban toda la compra de medicamentos y había mucho influyentismo y mucha corrupción, entonces empezamos a tener dificultades, ¿sí?, porque es una mafia. O sea, siempre se habla de mafia y se piensa que son los de las organizaciones de delincuentes comunes. No, México ha sido muy afectado por los delincuentes de cuello blanco. Lo que pasa es que esos ni siquiera perdían su respetabilidad. Entonces, estos que se dedicaban a saquear, a robar, pues se resisten a los cambios. Es lo que pasa con los fideicomisos en general. Entonces, se lograron comprar medicamentos, no sé si se el seguro aseguraron. Hoy vamos a informar sobre esto que me estás preguntando. Lo que sí les puedo decir es que nos costó trabajo conseguirlos
se trajeron de Argentina y se robaron los medicamentos. Ahora el Universal y el Reforma y todos estos periódicos conservadores y opositores a nosotros están hasta poniendo en duda de que si se robaron o no los medicamentos, o sea, dando a entender que a lo mejor nosotros inventamos lo del robo de los medicamentos. Son pues muy malas personas, ¿no? Okay. Bien, entonces nos da la información en ese sentido si estaban o no asegurados. Malos de Malolandia. Ok, presidente. Entonces, ¿qué se hizo? Pues se presentó una denuncia, hay toda una investigación, ya se tienen testigos que vieron, fueron trailers. Sí. ¿Hubo detenidos? Se tienen a los testigos y la investigación la está llevando a cabo el gobierno de la Ciudad de México. Yo creo que pronto vamos a tener ya los resultados. Todo esto pues alborota a los adversarios, ¿no? Son tiempos de sopilotes. Oiga, presidente, ayer se difundió en redes sociales esta propuesta de sentencia que pues perfila negarle el registro a México Libre. Me gustaría saber su opinión, ¿no?, sobre este fallo y saber también cómo va el pago o el cobro de las personas o de las instituciones que resultaron ganadoras por la rifa del costo del avión presidencial y del caso de una secundaria en Veracruz que dijeron que pues les retiraron el boleto ganador. Vamos en unos días más a entregar aquí, van a venir los padres de familia y médicos que obtuvieron sus premios con la rifa del avión presidencial, precisamente para informar y que no se distorsione. Vamos a informar aquí, porque hubieron empresas que hay que reconocerlo, porque no todos los empresarios son voraces. La mayoría de los empresarios de México es gente trabajadora y no todo el que tiene es malvado. Hubieron empresarios que compraron boletos y nos pidieron que los entregáramos en las escuelas más pobres del país. Entonces se distribuyeron esos boletos y algunos cachitos de esas escuelas salieron con premio. Creo que fueron 8 para escuelas de comunidades muy marginadas, muy pobres, ¿no? Entonces, pues son 20 millones para cada escuela y ellos van a decidir qué van a hacer con el dinero. Lo mismo en el caso de los hospitales COVID, que se entregaron también boletos. Entonces, aquí vamos a poder entregar los premios y hacer un informe sobre la rifa del avión. No tengo el dato preciso, pero creo que va a ser el viernes, que van a venir los de la Lotería Nacional, los del Instituto para devolverle al pueblo lo robado, a informarles.
¿Sobre? Cuando usted leyó los 100 puntos, ¿no? De los compromisos cumplidos, lo que tiene que ver con la cuestión de… Gracias. Lo que tiene que ver con, después de los sismos, los inmuebles que resultaron dañados, y está el apartado de los, digamos, el patrimonio cultural, y ahí entraban lo de la catedral, y le pedí por favor el compromiso de que nos diera un reporte sobre eso, la catedral metropolitana. Sí, está incluida la rehabilitación de la catedral. Como se está rehabilitando, sobre todo en el sistema eléctrico, que ya era un riesgo, Bellas Artes y así otros inmuebles. Todo ese plan de recuperación de monumentos históricos se va a dar a conocer en el marco de las celebraciones o conmemoraciones con motivo de los festejos del 2021, la conmemoración de la fundación de la Ciudad de México, incluye exposiciones, muchos eventos y también rehabilitación de monumentos históricos. Y ahí está lo de la catedral y de otros templos, también el museo que queremos hacer sobre el muralismo en lo que es el edificio actual de la Secretaría de Educación Pública, porque el año próximo también cumple 100 años de haberse fundado la Secretaría de Educación Pública. Entonces, se quiere que ese edificio se destine a la pintura mural de México. Es parte de lo mismo, ¿no? Todo lo que va a significar las conmemoraciones del 21. Sí, tenemos reuniones con los representantes de la Iglesia Católica y con el gobierno de la Ciudad de México, con el gobierno de Oaxaca. Cada mes nos estamos reuniendo. Desde hace 6 meses. Sí, estamos viendo todo el plan de reconstrucción, todo completo, con ellos, de manera conjunta. Gracias, presidente. Marco Antonio Olvera. Saludos a la gente que lo ve y lo escucha. Presidente, a partir de este 21 de octubre arrancaremos la gira de trabajo denominada Marco Migrante, con la participación del canal de YouTube Marco Olvera Oficial, la revista Énfasis y Noticiero en Redes, con el afán de entrar en contacto directo y de primera mano con más de 33 millones de mexicanos que viven en los Estados Unidos y considerados oficialmente registrados bajo la supervisión del Censo Poblacional de los Estados Unidos hasta febrero del 2019, o sea, el año pasado. ¿Por qué es importante este contacto de millones de mexicanos, quienes mandan miles de millones de dólares al país? Porque aunque el canciller Marcelo Ebrard, que me disculpe, secretario de Relaciones Exteriores, diga que todo está en orden, la verdad es que no del todo está en orden, presidente, ya que múltiples cónsules siguen actuando a la vieja usanza del PRIAN y que usted obviamente no propuso ni el Senado lo ratificó. Le pongo un ejemplo, presidente. En el Consulado General de Dallas, allá en Texas, que encabeza el señor Francisco de la Torre Galindo, las citas para obtener una matrícula consular son vendidas en $25, porque por gente que no es empleada del consulado, pero sí tiene acceso al sistema para otorgar citas a través de la aplicación telefónica OfferUp.
donde encontrará usted o cualquier ciudadano desde baratijas, muebles usados, refrigeradores, lavadoras y, claro, las citas para obtener una matrícula consular, algo así como una sección amarilla cuando todavía teníamos en México. Además de los $30 por el documento que entregará gente del consulado. Aquí tengo en mi poder el ticket de pago para obtener la matrícula consular y la captura del costo por la cita, que debería ser gratuita. Además de los costos de las copias de documentos que también cobra el consulado y que deberían ser gratuitas, como así lo hacen las dependencias en los Estados Unidos, con propios mexicanos. ¿Qué responde, presidente, de esta corrupción que es común y pública, el coyotaje con el contubernio en el Consulado de México en Dallas, Texas? ¿Cómo será la limpia de cónsules y cancilleres que siguen en el ADN de la corrupción? Porque en su gobierno usted solo ha tenido la oportunidad de asignar a algunos embajadores y cónsules. ¿Cómo terminar ese mal que dejó a más de 60 millones de mexicanos pobres y otros millones más en extrema pobreza? Sí, vamos a revisar este caso. Ya seguramente de Relaciones Exteriores van a informar. Ellos tienen que atender este asunto. Yo agradezco mucho a ustedes el que se hagan estas denuncias para que así pues los responsables actuemos y que se vaya acabando con la corrupción, con estas prácticas, ¿no?, que deben desaparecer. También debemos de procurar no generalizar, porque sí hay muy buenos embajadores, muy buenos cónsules, hay muy buen personal del servicio exterior, en el servicio exterior de México. Sin embargo, como en todo, hay quienes no cumplen con su responsabilidad. Entonces, que haya escrutinio, que haya transparencia, que se denuncie todo esto, porque nos va a llevar a que las cosas sean mejor. Entonces, felicidades porque van a llevar a cabo esa gira y cuando estés por acá, vienes y das a conocer lo que estás viendo, lo que estás constatando. Sí, vamos a hacer la primera parada en Nueva York y después algunos estados de la Unión Americana, con el afán de convivir con los migrantes, sentir su nostalgia por México y sobre todo los atropellos que viven no solamente de sus propias autoridades consulares, sino también incluso de las autoridades norteamericanas. Sí, le voy a hacer muy buena labor esa. Presidente, si me permite, le voy a realizar otros dos cuestionamientos o planteamientos. Presidente, el médico y politólogo Belisario Domínguez Palencia, ex alcalde de Comitán y senador de la República por el estado de Chiapas, no solo defendió la libertad de expresión de manera férrea, sino al país mismo hasta ver el derrocamiento del tirano expresidente de la República, Victoriano Huerta. En ese sentido, presidente, y contrario a cómo debería de comportarse un legislador de manera patriota, nacionalista y defensor de los derechos del pueblo, hace 2 días la legisladora Lili Téllez protagonizó un acto circense en la Cámara Alta del Congreso mexicano al acusar de que su gobierno está engañando a México con el tema de la pandemia del COVID-19 a través del doctor Hugo López-Gatell, que ha sido el responsable de informar sobre el tema. Presidente, a la señora Téllez quiero decirle que es una vergüenza nacional porque mintió al pueblo. ¿Y por qué lo digo? Porque ahora le voy a leer una nota de la cadena británica de televisión, la BBC de Londres, en la que se difunde lo siguiente.
países con más muertes per cápita por COVID-19 por cada 100,000 habitantes. Es terrible comparar los países con el nuestro, sobre todo en tema de pérdidas de vidas. Perú, 101, Bélgica, 87.1, Bolivia, 69.9, Brasil, 68.2, Chile, 67.9, España, 67.3, Ecuador, 66.2, Estados Unidos, 62.8, el Reino Unido, Inglaterra, con 62.7 y México, 61.1. Esta gráfica se excluye a los países de Andorra y San Marino y son datos de este pasado 30 de septiembre y fueron divulgados por la cadena londinense, la BBC, y obtiene la información de la Johns Hopkins University. ¿Qué opinión le merece esta actitud, presidente? Retomo esto porque me gustaría que hiciera una reflexión de gente como Telles, que cobijados por Morena obtuvieron un escaño, un cargo público, y que ahora desde la oposición, el PRI, el PAN, el PRD, el Movimiento Ciudadano, Verde Ecologista, o los partidos en los que los cobijan, pues traicionan a México, y más ahora que llegan pues las elecciones el próximo domingo en Coahuila e Hidalgo, y en el 21 se renovarán 15 gubernaturas, congresos locales, así como alcaldías. Bueno, mire, es parte de lo que está sucediendo en el país. Hay una oposición al cambio, a la transformación. Siempre ha habido oposición a los cambios. Así como hubieron independentistas, hubieron realistas. Cuando la primera transformación del país. Luego, liberales y conservadores. Luego, antirreeleccionistas y reeleccionistas en la revolución, ¿sí? Maderistas y porfiristas. Siempre. Yo hasta celebro que estemos llevando a cabo una transformación tan profunda, sin violencia, porque la independencia, la reforma, la revolución se hicieron con las armas. Y aunque los dirigentes no querían la violencia, Hidalgo, bueno, se le cuestiona que después del triunfo en el Monte de las Cruces no decidió tomar la Ciudad de México. Era un sacerdote, Morelos también, Juárez era pacifista, Madero, bueno, dio su vida. Gustavo, que tenía más eficacia política, llegó a quitarle el arma a Huerta y le entregó esa arma a Madero, a Francisco, y Francisco se la regresó a Huerta. Entonces, no querían ellos la violencia, pero así se presentaron las circunstancias. Y así se llevaron a cabo las 3 transformaciones anteriores. Entonces nosotros estamos llevando a cabo una transformación igual de profunda que la independencia, que la reforma, que la revolución.
y lo estamos logrando sin violencia. Realmente es algo que debemos de celebrar. Claro que tiene que haber oposición, pues, porque una transformación implica un cambio y nosotros lo que queremos es arrancar de raíz al régimen corrupto, de injusticias, de privilegios. Pero la oposición que tenemos, pues no ha optado por la violencia, y eso hay que reconocerlo. El que hagan plantones y que la prensa calumnie, el que sean malcriados o mal portados en el Congreso con los que van a informar, como lo hicieron con el doctor Hugo López-Gatell, que lo maltrataron, y los gritos y esos excesos, pues eso no tiene mucho efecto. Además, es parte, pues, de la vida democrática del país. Hay que tenerle confianza al pueblo. Uno de los problemas que tienen los conservadores, entre otros, aparte de la hipocresía y de que son muy corruptos, es que no le tienen amor al pueblo, desprecian al pueblo. Y eso es un error, porque creen que el pueblo puede ser manipulado, y ya no es así. Ya esto cambió completamente. Puede ser cualquier personalidad famosísima en otros tiempos, pero ahora ya cada ciudadano tiene su propio criterio de lo que está sucediendo. Entonces, nada más es no caer en provocaciones, seguir avanzando de manera pacífica, y la transformación va. Pues no nos pudo parar la pandemia ni la crisis económica, nada. Vamos a transformar el país, porque la peste de México es la corrupción. Sí nos duele lo de la pandemia, son vidas humanas, es mucho el sufrimiento de amigos, de familiares, de conocidos. Todos tenemos personas que han perdido la vida, o sabemos de personas que han perdido la vida, y estamos haciendo todo lo que nos corresponde para salvar vidas. Estamos haciendo con el apoyo, la solidaridad de doctores, de enfermeras, de mucha gente que está ayudando. Y vamos a salir, como estamos saliendo de la crisis económica. ¿Qué decían? De que nos íbamos a hundir, que ya no íbamos a salir.
de la crisis económica. Yo di un pronóstico de que iba a ser una V, que íbamos a caer y que íbamos a recuperarnos. Pues ese pronóstico se está cumpliendo. Estamos recuperando los empleos, se está reactivando la economía, porque también es mucha la fortaleza de México, de su pueblo. Y lo que detiene a México para convertirse en una potencia, pues es la corrupción. Eso es lo que nos ha frenado. Entonces deben de entender los que defienden los fideicomisos, ¿sí?, todos los que están en contra de la transformación, de que nosotros vamos adelante, no nos van a detener. Yo tengo el compromiso de que el día 1 de diciembre voy a informar y voy a dar a conocer los avances que se han logrado. Nada más les digo a los conservadores, pronosticaban hasta que iban a haber saqueos por la pandemia, por la crisis económica. Eso no ha sucedido. No endeudamos al país como sucedió en otras partes. Y los datos que tú das son ciertos. Nada más que no voy a estar aquí haciendo esas comparaciones, pero es muy lamentable. No dicen nada de que en efecto nuestros hermanos del Perú tienen el primer lugar mundial en fallecimientos por la pandemia y que así está Ecuador, y así está Bolivia, y así está Chile, y así está Brasil y Estados Unidos. Entonces, pero no vamos a estarnos comparando. El manejo de la pandemia en México ha sido muy profesional y hubiesen querido en otras partes tener a médicos, a especialistas como Jorge Alcocer, como Hugo López-Gatell, de primera. Lo que pasa que pues todo lo quieren cuestionar, hasta se exceden, no les funciona eso, están desconcertados por los reacomodos, no saben cómo. Es el caso de los periódicos. Todo es no. Nada de reconocimiento. Entonces, ¿qué pasa? Bueno, pues hay un grupo opositor, un sector de la población, pero no es mayoritario. Entonces, pues se van a competir por ese sector, pero todos los medios van a ir a competir por ese sector, pues no les va a ir bien, no van a crecer sus publicaciones, porque pues ya la clientela del Reforma pues
no se la va a quitar el Universal, ni se la va a quitar el Excelsior, ni los programas de radio, es la misma. Pero el pueblo en general no va a dejarse manipular y hay que actuar también con respeto. Si invitan a los funcionarios a que informen en el Congreso y los tratan así, pues entonces, ¿para qué los invitan si no los dejan hablar? ¿Nada más por el espectáculo? No ayuda ni siquiera a la institución, porque bueno, puede haber debate, ¿sí?, ordenado, pero se entiende que estén muy molestos por lo que está sucediendo. Nosotros vamos bien, estamos bien y de buenas. Y una última pregunta, presidente, si me lo permite. En 2 días más, o sea, el 16 de este mes de octubre, Carlos Romero de Champs cumplirá 1 año de haber renunciado al cargo como líder del Sindicato de Trabajadores Petroleros de la República Mexicana. Esta renuncia se hizo luego de una reunión a puerta cerrada del Comité Ejecutivo Nacional y de 36 secretarios seccionales del organismo que duró poco más de 2 horas y fue aceptada la renuncia del controvertido líder petrolero. Este señor, tras 26 años de dirigencia en el sindicato de Pemex y también ex senador priista, dimitió de su cargo en la Secretaría General del sindicato. En su lugar quedó de manera interina Manuel Limón Hernández, secretaria de Actas y Acuerdos, quien también era diputado o fue diputado del PRI. ¿Dónde está Romero de Champs, presidente? ¿Qué le dice Luisa María Alcalde, secretaria del Trabajo? ¿Por qué no se ha tomado la toma de nota del aspirante o los aspirantes que sustituyen al líder sindical interino Manuel Limón Hernández? ¿O cuáles fueron los acuerdos con su gobierno para que dejara el cargo como líder petrolero? Porque de Champs contribuyó y construyó los puentes con los extranjeros para entregar nuestro petróleo otra vez a las extranjeras que tenían planeado con la reforma energética. Más aún cuando a la Unidad de Inteligencia Financiera, según Santiago Nieto, titular de la dependencia, existe una investigación contra Romero de Champs por la existencia de empresas fachada y factureras, además de contar con cuentas bancarias, inmuebles y empresas en los Estados Unidos. Gracias. Sí, miren, no hay ningún acuerdo, eso es evidente, claro. Él tomó esa decisión, se tienen que respetar los procedimientos legales, hay que pedirle en efecto una información completa a la Secretaría del Trabajo, ellos van a informar, y yo pienso que no debe de olvidarse el compromiso de la democracia sindical, el que sean los trabajadores los que elijan libremente a sus representantes. Inclusive es parte del acuerdo que se ha suscrito con el gobierno de Estados Unidos. Por convicción nuestra, se acepta de que los sindicatos lleven a cabo elecciones libres, ¿sí?, con voto secreto para elegir a sus representantes. Ese proceso tiene que darse. Si ahora no se ha podido atender, ha sido por la circunstancia de la pandemia, pero regresando a la normalidad, vamos a estar alentando la democracia sindical,
respetando también la autonomía de los sindicatos. Pero ya el gobierno no es el que nombra a los líderes sindicales, como era antes. No es, queremos en el sindicato de maestros a esta persona, en el sindicato de Pemex a esta otra, en el sindicato de electricistas a esta persona, o vamos a estar en contra de un sindicato independiente. No, eso ya es historia. Lo que tenemos que hacer es avanzar para que haya democracia sindical. Nada más que lo permitan las condiciones y que Luisa María lo explique aquí, porque incluso está ya por establecerse el tribunal laboral. ¿Sí? Sería bueno que ella viniera a explicar cómo va a funcionar todo lo relacionado con la democracia en los sindicatos, sí, con la nueva legislación. Ya vamos a quedarnos así. Ya es la hora de mañana. Allá atrás. Tú, Jesús. Bueno, mañana no hay exposición, puras preguntas y respuestas. Semáforo epidemiológico nacional, vigente del 12 al 25 de octubre. En esta nueva actualización no hay entidades en semáforo rojo y 7 regresan a semáforo naranja. En total hay 17 estados en color naranja, lo que significa que además de las actividades económicas esenciales, las empresas de las actividades económicas no esenciales pueden trabajar con el 30% del personal para su funcionamiento. La ocupación hotelera, áreas comunes, restaurantes, estéticas, barberías y peluquerías pueden trabajar al 50% de su capacidad. En color naranja se encuentran Aguascalientes, Chihuahua, Ciudad de México, Coahuila, Colima, Durango, Estado de México, Guerrero, Hidalgo, Jalisco, Nayarit, Nuevo León, Oaxaca, Querétaro, Sinaloa, Yucatán y Zacatecas. Hay 14 estados en semáforo amarillo. En este color los espacios públicos abiertos pueden abrir de manera regular, los espacios públicos cerrados pueden abrir con aforo reducido y se permiten todas las actividades laborales esenciales y no esenciales, con restricción de aforo y horarios escalonados. En amarillo se encuentran Baja California Sur, Chiapas, Guanajuato, Michoacán, Morelos, Puebla, Quintana Roo, San Luis Potosí, Sonora, Tabasco, Tamaulipas, Tlaxcala y Veracruz. Campeche se mantiene en semáforo verde, donde las actividades sociales, las actividades de esparcimiento y las actividades económicas se pueden desarrollar de manera normal siguiendo las medidas de higiene. Sobre el regreso a clases presenciales, el gobierno estatal recomendó esperar. Recuerda seguir las indicaciones de tu estado o municipio, además de mantener tu sana distancia, el lavado de manos y el uso correcto del cubrebocas en espacios públicos y cerrados. Si tienes síntomas, quédate en casa, avisa a tus últimos contactos de 2 días antes del comienzo de los síntomas y llama al 911 para recibir orientación. Mantente informado en milenio.com y las demás plataformas de Grupo Milenio.